queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Después de los maravillosos ejemplos que hemos visto en Amma Sara y Amma Teodora, esa superación del propio género, a la cual se llega avanzando en la vida espiritual. Llega un momento en que, como dice San Pablo, ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Y que lo hemos visto atestiguado en las consultas que otros eremitas iban a hacer a estas amas. Y que ciertamente no es algo propio de estos siglos tan tempranos, sino que a lo largo de la historia, quienes progresan en la vida espiritual experimentan esta liberación de esos límites. El alma, es espíritu, no tiene sexo en sí mismo. Vamos a ver hoy unas finas apreciaciones que estos monjes, estos gigantes del espíritu, supieron hacer ante la difusión de otro género de vida, también monástica, pero en donde prima la vida comunitaria, el cenobitismo. Estamos todavía en el siglo IV y fíjense, según nos comenta la madre Cira Carrasquer Pedroz, recuerden que estamos viendo esta matrología maravillosa que nos ha dejado esta monja cisterciense. Nos dice, cuando en las provincias del norte de Egipto, como vemos acá en el mapa, la vida anacorética estaba en su apogeo, Pacomio dio forma y vida a la observancia cenobítica en el sur. Como un enfrentamiento entre el norte y el sur. Vamos a ver algunas cosas, porque recuerden que la soledad total, el ermitaño total, solo, absolutamente solo, fue muy escaso en sí mismo. También mujeres, muy pocas, muy. Dice a la madre de Carrasquel Pedroz, no llegan a 50. En realidad, ¿cómo se vivía? Eran ermitaños, sí, pero fíjense cómo vemos las imágenes. Cerca unos de otros, en eremitorios, generalmente poco distantes unos de otros, y que solo abandonaban para asistir a la Santa Misa o a la liturgia dominical y para las necesidades propias de su sustento, vender el fruto de su trabajo en la ciudad. Vamos a escuchar lo que se pensaba acerca de esta irrupción de una vida cenobítica, con todo lo que ello significa, grandes construcciones para albergar a mucha gente, muchas almas, y todo lo que los monjes primeros veían que se estaba perdiendo. Adentrémonos un poquito en estas colonias de ermitaños para ver cómo se vivía, que es maravilloso, que como decíamos en el video pasado, realmente es la forma de vida ideal. Fíjense ustedes, tenemos ejemplo acá en las imágenes, pequeñas cabañas como la que están detrás de San Antonio, no demasiado lejos unas de otras, aunque con suficiente distancia para no verse ni oírse. Otro tipo de construcción en el ángulo superior derecho, de piedra. También en cuevas, cavaban cuevas y se ubicaban allí monjes. Tenemos hacia
el extremo inferior derecho, una imagen del Monte Athos. Todavía hoy existen este tipo de construcciones. Y debajo las más actuales, ermitas. Estas son las ermitas, casitas, no son pequeñas. Ven, vamos a ver cómo se vive en la vida, en esta vida eremítica, en colonias de ermitaños. ¿Y por qué la necesidad de colonias? Vamos a tomarlo de el monacato primitivo, algunas, algunas apreciaciones muy útiles. Dice, la soledad absoluta y continuada no la soportan más que almas de temple excepcionalmente recio y equilibrado. No es fácil en el desierto procurarse los alimentos sin los cuales ningún ser humano puede subsistir. No es dada a todos la vocación de vivir espiritualmente sin frecuentar los sacramentos de la iglesia. Claro, tenían que reunirse y procurarse esto. Además, muchos buscaban un modelo, un maestro espiritual que los formara, porque se necesita formación para ello, para este tipo de vida, para todas, pero en especial para esta. Y así, por ejemplo, Apaor, después de haber vivido mucho tiempo en el desierto más profundo, en torno a él se formó una colonia de ermitaños. Otro caso, el Apa Apolo, también se crea en torno a él una hermandad de solitarios que se aconsejan con él, los domingos celebran juntos la Santa Misa, toman el alimento. Hubo muchísimas colonias de ermitaños en Egipto, también en otras partes, veremos en Siria. Las más célebres de estas colonias se ubican, como tenemos acá en el mapa, en el norte de Egipto. Eran las colonias de Nitria, las celdas, que es un desprendimiento de Nitria, y luego Esete. Esete dice ahí. En las tres colonias mencionadas vivieron anacoretas dignos de todos los elogios, como Amón, los dos Macarios, Pambo, Pablo el Simple, Poimén, Sisoes, Arsenio, Evagrio. Nitria, bien al norte, comienza en las primeras décadas del siglo IV, iniciada por San Amón, y empezaron a reunirse alrededor suyo muchos solitarios. Fue muy estimado por San Antonio. En determinado momento, esta colonia creció tanto que algunos solitarios desearon trasladarse más lejos y ahí dieron inicio a lo que se llamaba las celdas. La tenemos en el medio. La colonia de Sete está ligada al nombre de San Macario de Egipto, llamado también el Viejo o el Grande, uno de los más famosos eremitas. Se formó en torno a él una colonia. Y fíjense que en todas, también entre las mujeres, van a haber hospederías en la que los extranjeros podían pasar todo el tiempo que necesitaran, colaborando, eso sí, con los trabajos en las huertas o en las panaderías o en la cocina. Así tenían varios edificios. Lo más conveniente para los solitarios fue agregarse a una de estas tantas colonias anacoréticas. Solucionaba, como dijimos hace un rato, solucionaba esto problemas del orden material y del orden espiritual. En una colonia no tenían que preocuparse por el sustento
Cada uno trabaja, por supuesto, pero es una forma más organizada, más previsible quizás. Ni tampoco se preocupaban cómo recibir los sacramentos. Había entre ellos alguno que era sacerdote. Además, aún viviendo solos, se sentían ayudados y sostenidos por la presencia, el ejemplo y de vez en cuando las conversaciones edificantes y los consejos espirituales de sus maestros y hermanos de ascetismo. ¿Cómo vivían? Esto recordamos que es tanto válido para los varones como para las mujeres. Ante todo, buscaban un maestro. El que quería iniciarse en esta vida tenía que este, ir a recibir, a formarse con un maestro, que le enseñara teóricamente y prácticamente, sobre todo, cómo comportarse en la soledad, cómo luchar contra las pasiones, con los demonios, cómo progresar en las virtudes. Se probaban bien estas vocaciones, no se aceptaban así nomás. Y una vez aceptado, se guiaban por la inspiración interior, por la Sagrada Escritura y especialmente por la palabra de los padres, de los que habían elegido como padres. Es la pedagogía de la dirección espiritual, es decir, ven algo muy personal, personalísimo. El maestro, el padre, el abba, conocía perfectamente a su discípulo y lo iba guiando según veía que lo que Dios obraba en él o quería obrar en él. Y una vez terminada su formación, el anacoreta, que hasta entonces había vivido en dependencia de su maestro, podía acceder a una celda propia. Celda, pero ven que son casitas, no son habitaciones pequeñas. A veces, como vemos ahí, eran rústicas, cabañas, otras grutas naturales o excavadas. Cada solitario disponía, fíjense cómo era esta habitación. Cuando se dice celda, está encerrado en su celda, sí, pero eran casitas. Tenían lugar, espacio. Cada solitario disponía de 6 a 8 habitaciones: recibidor, taller, oratorio, dormitorio, cocina, almacén. Un patio con un pozo, una huerta. En algunas, además, había 1 o 2 aposentos construidos en el patio y una celda, una pequeña casita aneja, de 2 o 3 o 4 piezas, adosada a la principal y destinada probablemente al discípulo del anacoreta. Todas las celdas coincidían en ser pobres y con escaso mobiliario, muy escaso. Poseer algo más que las cosas imprescindibles era considerado intolerable abuso. En las colonias monásticas, las celdas solían situarse bastante lejos unas de las otras, para que sus moradores no pudieran verse ni oírse. Y llevaban todos más o menos un género de vida semejante. Por ejemplo, se levantaban a medianoche para orar y meditar. Solían hacer esto, celebrar este oficio nocturno, reunidos por grupos en una u otra de las cabañas. Terminada la salmodia, permanecían despiertos, luchando contra el sueño, dedicándose a la recitación y a la meditación de pasajes de la Sagrada Escritura que debían saber de memoria. Al amanecer empezaba el trabajo manual y se interrumpía al mediodía para permitirse un breve descanso. Hacia las 3 de la tarde, la hora de nona, tomaban la única comida.
Al anochecer rezaban otro oficio por grupos hasta volver a descansar para levantarse nuevamente a medianoche. Es decir, la vida monástica en esta forma, primariamente anacorética, está completamente dedicada a la oración y a la meditación de la Sagrada Escritura. Esta oración tiene una dimensión litúrgica, pero luego es privada el resto del día. Es siempre un contacto personal con el Señor. Pretendían entonces estar en continua oración. Y lo estaban. Su principal esfuerzo fue juntar la oración con el trabajo. Dice Casiano que se entregaban sin cesar al trabajo manual, cada uno en su celda, sin que la recitación de los salmos o las otras partes de la escritura cesara nunca, continuamente rumiando la Sagrada Escritura. ¿En qué se ocupaban? ¿De qué? ¿Cómo subsistían? Generalmente, dice, su ocupación preferida era la confección de cestas, cuerdas, esteras y tejidos, con juncos o palmas, que en los días señalados debían tenerlo listo para venderlas en los poblados. Otros también ayudaban a los campesinos a cambio de cierta cantidad de grano. Distintas, otra, por ejemplo, el copiar manuscritos, muy tradicional también, sea para venderlos o para enriquecer a la agrupación de solitarios y proporcionar textos espirituales a sus hermanos. Los solitarios que permanecían aislados solían acudir a la iglesia de la aldea o de la comunidad más próxima. A veces un sacerdote les iba a llevar, les celebraba la misa, les daba la Eucaristía. Y fíjense ustedes que hay una nota muy importante acá. A veces nos imaginamos a nuestros ermitaños completamente ajenos a todo lo que pasaba en el mundo, incluso en el pequeño mundo que les rodeaba más de cerca, pues raramente ocurría tal cosa. Esto es muy importante, queridas hermanas, para lo que tenemos que vivir en la actualidad. Saber que no podemos estar completamente aisladas, ajenas a todo lo que ocurre en la iglesia en este momento, es la batalla final. Debemos saber y debemos poder estar cerca de nuestros hermanos y ayudarlos, como vamos a ver enseguida. Sobre todo si hay ermitaños varones que están escuchando. Tomen nota, por favor. Necesitamos que ayuden. El que sabe tiene la obligación delante de Dios de ayudar a sus hermanos, sacarlos de la herejía. Entonces, raramente ocurría tal cosa de que estuvieran completamente ajenos a lo que pasaba. Lo normal era que se les pudiera ver y tratar. Había cierta cercanía, ¿ven?, con el resto. ¿Y qué se producían? Visitas tanto de otros monjes como de seglares. Generalmente, entre la hora de nona y vísperas es cuando se hacían las visitas. Algunos ermitaños iban a ver a otros que consideraban una autoridad en la vida espiritual. El visitante que llegaba de lejos era recibido inmediatamente por la norma
santa de la hospitalidad. La hospitalidad fue desde el principio una virtud típicamente monástica. Dice Apa Apolo, por ejemplo, es preciso saludar con veneración a los hermanos que nos visitan, pues no es a ellos sino a Dios a quien tú saludas. Una vez que llegaba a la celda de otro ermitaño, se le abría inmediatamente al hermano, se le invitaba a pasar, a la hora que fuera. El dueño de la celda, el ocupante de la celda, preparaba una comida para el visitante y comía con él, lo acompañaba. Terminado ese refrigerio, lo invitaba a orar. En fin, cuando se trataba de seglares, iban seglares también, sí. Por ejemplo, Juan de Licópolis, a la celda de este santo ermitaño acudían gobernadores, tribunos, campesinos. Él era un recluso, no les abría la puerta, pero a todos los atendía, les hablaba a través de una ventanilla. Y a veces, bueno, pasaba que eran demasiadas las visitas de los seglares y el ermitaño huía a otro lado. Esta era la forma que se consideraba la correcta para desarrollar el alma, que el alma se desarrolle en la escucha de Dios y llegue a la santidad según lo que Dios quiere de él. Trabajo completamente personal. Escuchemos lo que San Efrén, en sirio, los sirios son los que van a expresar de una manera más completa estas reticencias que siempre se tuvo hacia la vida cenobítica, que aunque empezó a crecer, a desarrollarse por todas partes de una manera muy rápida, sin embargo van a ver ustedes que los monjes sirios, sobre todo San Efrén, ni siquiera hacen un solo comentario acerca de esta nueva forma de vida. Estamos hablando de Pacomio, de otros, ¿no? Muy santos varones, pero sin embargo, los monjes, los anacoretas jamás le dedicaron una sola línea de sus escritos. Por ejemplo, San Efrén, qué maravilla, San Efrén vivía en Siria, vivía en una colonia de ermitaños, vivía en un eremitorio y salía de él para ir a ayudar a sus hermanos cristianos en la ciudad para sostenerlos en la fe y librarlos de la herejía. Fíjense ustedes, hermanos, acá tenemos justamente la misión de todo consagrado, sea cual fuere el modo de vida, y en especial hoy dirigido a los solitarios. Es urgente que se haga esto. Estamos en la última batalla, no podemos permanecer completamente aislados. Es necesario hacer esto, como San Efrén. Salir o dedicar un tiempo al apostolado, a dar clases, a sostener a nuestros hermanos y enseguida regresar a la soledad. Tal cual como hacía San Efrén. Tiene un amor a la vida eremítica, incluso completa, a la soledad completa. Él siempre la alabó. Y sobre todo, dice, tiene hay una alabanza a la importancia del estudio en la vida del monje, de la monja, digamos. El estudio, porque a medida que se avanza en ciencia, avanza también, dice San Efrén, hacia la plena madurez espiritual. El estudio fomenta la vida, la pureza de corazón. Claro, porque uno está completamente abocado y concentrado en Dios, en las cosas de Dios. Vamos a escuchar cuál es el problema que se advierte, que los monjes sirios sobre todo advierten
de esta forma de vida cenobítica que vamos a empezar a comentar en el próximo video, Dios mediante. Dice, el concepto de monacato que dominaba entonces no era favorable a las nuevas tendencias. Los viejos monjes sirios eran contrarios a la construcción de verdaderos monasterios. Si el monje debía ser absolutamente pobre, ¿cómo iba a construir casas espaciosas para abrigar una comunidad? La segunda mitad del siglo IV entonces aparecen estos monasterios gigantes. Y escuchemos lo que nos dicen. Multitudes de monjes. Aparecían magníficos edificios que parecían palacios, rodeados de jardines, huertos, campos, granjas. ¿Dónde estaba la pobreza y simplicidad de antes? Isaac de Antioquía dice exactamente, los santos padres de la vida monástica dejaron pequeños monasterios, pues acostumbraban a edificar refugios temporales para el cuerpo. Les bastaba una simple morada, no se preocupaban de las cosas de la tierra. Todo el afán de su vida estaba dirigido hacia la morada del cielo, mas sus delicados herederos descendieron de las alturas de sus primeros padres y se enredaron con las cosas del mundo. Acá está el problema. Grandes construcciones, grandes dependencias, cantidad de gente que atender, se pierde esa simplicidad inicial. Se enredan en las cosas del mundo, sí o sí tienen que ocuparse. Dice, los monjes se ven obligados a dedicar demasiado tiempo al trabajo y embarazarse con los negocios del mundo, lo que es manifiestamente contrario a uno de los principios más esenciales de su profesión. Los cenobios parecen palacios, sus superiores, oficiales del ejército imperial. Se da paso a la arrogancia, la presunción, el orgullo y la ambición. Para que la comunidad crezca, se admiten postulantes ineptos e indignos, es decir, se va derechamente a la catástrofe. Veremos, Dios mediante, en el próximo video, algo de esta organización, de esta superorganización que va a comenzar con los cenobios. Y efectivamente, la progresiva sustitución del Abba, del Padre Espiritual, por un superior que se asemeja más a lo que dice aquí este santo monje, se asemeja más a un oficial del ejército imperial. Dios nos bendiga a todas y recordemos, meditemos estas cosas para tener nuestra alma en lo que es esencial, en la simplicidad, en el trato directo con el Señor y reposar en Él. Eso es lo único que debemos hacer. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.